través de Facebook o lo vas a mandar para compartirlo? ¿Lo puedes mandar acá en el chat? Es que no se puede copiar desde el chat. Tendrías que enviarlo al chat de WhatsApp. Yo lo mando ahora ya está transmitiendo, por si acaso. Y la Gaby lo puede compartir para que los devotos puedan ver por YouTube. Ahí está el link. ¿Sí? ¿Me lo pueden mandar también por fin? Gracias. Lo mandé recién Gracias. por WhatsApp. La miniatura. Javi, ve el WhatsApp, por Sí, fin. estoy viendo. Está como una máquina de escribir.
¿Qué pasa, Nandasiam? Aribol, ¿qué tal? ¿Se nota mucho que estoy acostado? Por si acaso se está grabando. Ok. Hare Krishna, mi red. Una pregunta, Kishori, ¿esta clase es solamente para devotos sudamericanos? ¿O Espérame un chilenos, parece? segundito. Maharaj no puede entrar, Shyam. No sé cómo ayudarlo. Deja mandarle el link. Link directo con clave metida, todo en onda. Sí. Dame 2 segundos. Dice si se lo puedes mandar a su correo. Dame un segundo. Hola. Hola, 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 hola. Chiquillos, Hola, Hola, Nico. quizás entró con el link anterior. te lo mandé de nuevo. Mantenga sus micrófonos en silencio un poquito, por favor. Yo creo que está con el link antiguo, Kishori. Le mandé el nuevo. Dame un segundo. Gaby, Dime. un minuto. Ahí está Kishori. Gracias. ¿Lo mandaste desde tu correo personal? Sí. Ahí está Maharaj. Gracias. Coranga. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna Maharaj. Gol.
I never got your email, so I'm on my phone instead of my computer. Oh, I'm so sorry. We sent the email just a second. Yeah. Could take some time, so we'll just have to use this. It won't Okay. sound as good, but that's the best we have right now. Okay, Maharaj, thank you to be here with all of us. We are here to listen to you in the topic of building healthy communities. Así que- Yes. Muchas gracias, Maharaj, por estar aquí. Estamos aquí para escucharlo acerca de la construcción de comunidades saludables. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvisesa Sanyavari Paschati Dastarni. So because it's a big topic, I decided I would give you little seeds and then you take those seeds and water them. Así que como es un tópico tan grande, decidí que les voy a dar pequeñas semillas y ustedes después van a tomar estas semillas, regarlas y hacerlas crecer. So the first thing is that every community has to be strongly centered on Srila Prabhupada. Entonces lo primero es que toda comunidad debe estar firmemente centrada en Srila Prabhupada. That means every member of the community has to have a deep connection, a deep Siksha connection with Srila Prabhupada. Esto significa que cada miembro debe tener una conexión profunda, una conexión shiksha profunda con Srila Prabhupada. And understand that all the other teachers, gurus, Siksha gurus, mentors, they're all trying to connect you more closely to Srila Prabhupada's instructions, Srila Prabhupada's mood, and his mission. Y entender que todos los otros shiksha gurus, diksha gurus, etc., ellos están tratando de conectarte con la visión de Srila Prabhupada, con el humor de Srila Prabhupada, con la misión de Srila Prabhupada. So everyone has a foundational relationship with Srila Prabhupada. Entonces todos tienen una relación fundacional con Srila Prabhupada. Not just his Diksha disciples. No solo sus discípulos diksha. And his books and his instructions should be the main Siksha that everyone gets. That's our guide. That's our guiding point. Our Y lighthouse. los libros de Srila Prabhupada deberían ser el shiksha principal que obtenemos de él, el principal faro. So that means as leaders, we help all the members come closer to Prabhupada. Así que eso significa que como líderes ayudamos a todas las otras personas a acercarse a Srila Prabhupada. As opposed to giving prominence to anybody else. Opuesto a darle prominencia a cualquier otra persona. There can be prominent teachers, but the most prominent, the center, that's Prabhupada. Pueden haber profesores, profesoras prominentes, pero el centro principal, quien es más prominente, es Srila Prabhupada. If we don't do that, don't bother doing anything else. Si es que no hacemos eso, ni siquiera te ocupes en hacer otras cosas. It'll turn out to be a mess in the long run. Va a terminar siendo algo negativo en el largo tramo. More than negative, a mess. You don't have a word for mess? Va a ser un completo desorden, un caos. Yeah, dysfunction. Dysfunction. Una Dysfunction disfunción. on. Okay. The next thing is the leaders have to be examples of what's being taught. El siguiente punto es que los líderes deben ser un ejemplo de aquello que se está enseñando. So anyone who is a teacher, anyone who's a leader or manager, they have to exemplify everything that we are teaching.
Entonces, quienes sean profesores, líderes, administradores, deben estar siguiendo, deben estar ejemplificando aquello que están enseñando. Because faith is a critical element in a community and a critical element of bhakti. Porque la fe es un elemento crítico en la construcción de comunidades y es un elemento crítico también en el bhakti. And the behavior of the leaders is one of the elements that's most important in creating faith amongst the community. Y el comportamiento de los líderes es uno de los elementos más importantes o críticos a la hora de construir comunidades. And in the secular world, one of the key elements that keeps people inspired is the relationship they have with their boss. Y If it's a entonces en el mundo, good relationship, they're inspired. Bad relationship, they just give up. en el mundo secular, una de las cosas que más inspira a las personas a, por ejemplo, trabajar, es tener una buena relación con su jefe o líder. Si es que hay un conflicto en esta relación, entonces estas comunidades empiezan a decaer. Mhm. Okay. Those are the first two most important. The rest may not exactly be in order. Entonces, estos dos son los más importantes, estos dos puntos son los más importantes, el resto no necesariamente van a seguir un orden. I'll try to get them in order, but it may not be perfect. Voy a tratar de ponerlo en orden, pero no necesariamente va a salir así. The next thing is to create a culture. El siguiente punto es crear una cultura. So culture is created by values. Una cultura es creada por valores. In other words, you may have goals, but En your otras values define what you will do and what you won't do to the values define the culture with which you will use to achieve those goals. Entonces quizás puedes tener algunos objetivos, pero van a ser los valores los que van a crear la cultura que va a definir cómo es que vas a alcanzar estos objetivos. So I'll give you an example of culture. Entonces te doy un ejemplo de la cultura. One example could be that we accept everyone wherever they're at on the spiritual scale. We accept them where they're at, without judgment, without criticism. Entonces un ejemplo es que vamos a aceptar a cualquier persona sin importar su avance espiritual o su nivel espiritual sin juicios. It doesn't mean we have standards. It doesn't mean we don't have standards. Esto no significa que no tenemos estándar, But it means that we accept every sincere practitioner wherever they are at in their spiritual advancement with all their challenges, whatever, we accept them. pero significa que vamos a aceptar a cualquier practicante sincero o sincera sin importar cuál es su nivel espiritual. Lo vamos a aceptar de cualquier forma. So that would create a culture where when people come, they feel accepted, they feel appreciated, they feel at home. Entonces, esto va a crear una cultura donde las personas se sientan a gusto, se sientan cómodas al llegar a esta comunidad, se sientan en casa. So that's an example of culture. And Este es un ejemplo de cultura. you want to visualize the kind of culture you want to create within your community. Así que queremos visualizar qué tipo de cultura queremos desarrollar en nuestra comunidad. And you want to start working bit by bit to create that culture. Y quieres comenzar a trabajar pedazo a pedazo, paso a paso, para trabajar en relación a la comunidad. And then you'll have to also understand what creates culture. Y también debemos entender qué es lo que crea una cultura.
And you know the biggest thing that creates culture? ¿Y saben cuál es la cosa más grande que crea una cultura? The example of the leaders. El ejemplo de los líderes. If you do something bad as a leader, it gives everyone an excuse to do the same thing. Si tú haces algo malo como líder, estás sentando el ejemplo para que todas las demás personas tengan una excusa. If you act properly, it establishes that this is the culture of our community. Si tú actúas de forma apropiada, entonces tú sientas el ejemplo de que esta es nuestra cultura de la comunidad. Culture is also created by what we make our priorities. La cultura también se desarrolla por aquello que construimos como nuestras prioridades. Now, the important thing to understand is whether you create a culture or not, you have a culture. La cosa importante a entender es que más allá de que hayas creado una cultura, hayas desarrollado una cultura, ya tienes una cultura. It could be a good culture, it could be a bad culture, but culture will evolve. Whether we design it or not, we'll have it. Ya sea que sea una cultura buena o una cultura mala, la cultura se va a desarrollar más allá de que lo deseemos o lo hagamos conscientemente. So if we brainstorm together the kind of culture we want, then we can brainstorm how to create it. Entonces, si es que hacemos una lluvia de ideas de qué tipo de cultura queremos, qué valores queremos, entonces la cultura puede emerger desde esto. You've heard of mission, vision, values. It's a kind of strategic planning. ¿Han escuchado acerca de la misión, visión, valores que son Yeah. parte de la estrategia de planificación? So it means why we do something, Significa por qué hacemos algo, the practical ways we're going to achieve it, las formas prácticas en las cuales vamos a alcanzar esto, and the values that govern, or the culture that governs the way we achieve it. y los valores que guían la forma en la que vamos a alcanzar estos objetivos. So another aspect of creating culture is creating a code of ethics. Otra cosa importante a la hora de crear una cultura es los códigos de ética. Yeah, code of ethics. Yeah. So a code of ethics is an agreement that the members make amongst themselves on how they interact with one another. Entonces, códigos de ética van a ser los acuerdos que se desarrollan entre los miembros de la comunidad de cómo van a actuar entre ellos. And it can be anything that you feel is important. Y puede ser cualquier cosa que tú consideres como importante. I'll give you some examples. Les daré algunos ejemplos. You could create a code of ethics amongst your community Puedes crear un código de ética entre tu comunidad that we all arrive 5 minutes before a program starts. de que vamos a entrar todas y todos 5 minutos antes de que, de que el programa comience. No more mañana philosophy. No hay más filosofía de mañana, mañana. You could create a code of ethics that if you have an issue with someone, that you never talk to anyone else about it, but you talk to them about it. Entonces también pueden crear un código de ética donde si tienes algún problema con alguien, no vas a conversar este problema con nadie más hasta que hayas conversado directamente con la persona con la cual tienes el problema. You might talk to someone else in order to help them talk with you to that person, but you never talk behind the person's back.
puedes hablar con alguien para que te ayude a ver cómo hablar con esta otra persona, pero nunca van a hablar a las espaldas de otra persona. One of the easiest ways to create culture is just to look at all the things you've ever seen that are destructive in relationships and community, and then create codes to prevent that from happening, or create codes to make the opposite happen. Entonces, una de las cosas más fáciles para construir cultura o comunidad es observar todas aquellas cosas que has contemplado como posibles destructores de relaciones o comunidades, y luego construir códigos que te permitan cuidarte de aquellos, crear el efecto opuesto. I learned of something one company did that I thought was interesting. Yo aprendí de algo que una compañía hacía y que consideré muy interesante. They wanted to create a culture of appreciation. Querían crear una cultura de aprecio, de apreciación. And whenever you're creating culture, you need to do practical things that will instill the culture. You can't just only talk about it. Y para crear una cultura tienes que llevar cosas a cabo de forma práctica, no puedes simplemente pensar en algo, tienes que hacer cosas prácticas. So they put a huge marking board on one wall. And Entonces pusieron anytime, yeah, like a whiteboard. Pusieron una pizarra en blanco para ir marcando cosas. And anytime you saw somebody doing something that you appreciated, or just a thought of appreciation, you would write it on the board. Oh, so, Kishori her cooking was amazing today, or she cleaned the room better than anybody. You just write something. Entonces, en esta pizarra lo que hacían es que cada persona que observase de otra persona una acción buena, algo que les agradó, entonces estas personas lo anotaban y escribían así, por ejemplo, oh, Kishori cocinó hoy día maravilloso, o Kishori limpió el cuarto como nadie, en fin. So you have these two things. You have your code of ethics, which is how you relate with one another, and then you have practical things you do to establish culture. Entonces tenemos estas dos cosas, estos códigos éticos para ver cómo lidiar con las otras personas, y luego tenemos estas cosas prácticas para la creación de una cultura dentro de la comunidad. So you sit together and say, this is the kind of culture we want to have. This is the kind of culture we want to have amongst ourselves as the leaders. This is the kind of culture we want to have amongst the group. Entonces, te sientas y conversas cuáles son las cosas que quieres crear como cultura entre los líderes, cuáles son los códigos y la cultura que quieres desarrollar entre los miembros generales de la comunidad. And then you talk about how do we create that. Entonces, tú conversas de cómo se crea esto. So in the groups I've worked with, I thought in my mind of every problem I'd ever seen within groups. And then one by one, I tried to instill practices and principles that would prevent those problems. Entonces, en los grupos con los que he trabajado, observo en mi mente todos los problemas que he visto que han ocurrido en grupos o en relaciones, y trato de presentar cosas prácticas para poder evitarlos. So you've all seen many problems. Entonces, todos ustedes han visto muchos problemas. And you don't want those same problems infesting your community. Y ustedes no quieren que estos mismos problemas infecten a vuestra comunidad. And so you want to discuss what can we do to prevent this from happening, and instead of the negative happening, but create the positive, the opposite. Entonces ustedes quieren conversar acerca de esto, cómo evitar que los negativos emerjan, y por el contrario, cómo hacer que los positivos se establezcan. I'll give an example. Les daré un ejemplo.
sometimes we see that a younger member of the community is expert in something or more knowledgeable in something than a senior member. Entonces, a veces podemos ver, por ejemplo, en una comunidad que una joven, una chica joven es mucho más hábil para ciertas cosas o más inteligente que miembros de la comunidad que sean mayores. And the senior member is a leader and has control. Y los miembros mayores son líderes y tienen control sobre la comunidad. And if he doesn't think that junior member's advice is valuable, he can just say, you're younger and you're not experienced enough and we don't need your advice. Y si los devotos mayores no consideran como un consejo valioso lo que tiene por decir esta mujer joven, esta chica joven, entonces simplemente le van a decir, tú eres muy joven, en realidad no vamos a escuchar aquellas cosas que tienes por decir. But the problem is that younger member knows more about the specific issue than the leader. And the leader is not doing it as well as the younger member could do it. Y el problema es que muchas veces los miembros más jóvenes pueden estar viendo las cosas desde una perspectiva mucho más útil y necesaria que puedan no estar viendo los devotos y devotas mayores. So you could have a code of ethics or a culture where you say qualification is what gives the position, not seniority. Entonces pueden tener un código de ética, una cultura donde se establezca que la cualificación es lo que te mueve hacia el liderazgo y no qué tan antiguo sea la persona. Or your authority is derived from your qualification, not from your position. Tu autoridad proviene de tu cualificación y no de tu posición. So that's just an example. If you wanted to Ese es prevent that problem from happening, you would then create within your code a principle. De cómo, si es que quieres prevenir este problema, vas a crear dentro de estos códigos este principio. Okay, the next one is difficult to do, but ultimately needs to be done. El siguiente es más difícil de hacer, pero es necesario. To care for the physical, social, emotional, and spiritual needs of the members. El cuidar por las necesidades físicas, emocionales, mentales, espirituales, sociales de los miembros de la comunidad. That you can talk about for 10 years, but that's De eso just, yeah. Voy a hablar de eso por 10 años. Another aspect of community is that everyone's talents are being well utilized. Otro aspecto fundamental de la comunidad es que los talentos y habilidades de todas las personas están siendo bien utilizados. In other words, if you're really good at something, then the leadership acknowledges that and engages that. Entonces, si tú eres buena o bueno haciendo algo, entonces los líderes observan esto, lo reconocen y te ocupan en aquello. Another aspect of which relates to this is to feel valued. Otro aspecto que se relaciona con aquello es sentirte valiosa o valioso. So you may be quite intelligent, Entonces quizás tú eres bastante inteligente, but you may be, for example, we'll just use an example. You may be of a certain gender or race, which some people consider not as intelligent or not as capable. So you're not valued for what you are, but you're being judged by your ethnicity or your gender. entonces quizás
tú eres muy inteligente, pero tú perteneces a algún tipo de género o raza que ciertos grupos de personas consideran como menos inteligente y por lo tanto, si bien tú eres inteligente, no se te valoriza de acuerdo a eso, sino que a géneros o razas particulares. Then another important one is everyone needs to feel safe. Otra cosa muy importante es que todas y todos necesitan sentirse seguros. And this can mean different things. Esto puede significar muchas cosas. But one aspect of feeling safe is when you open up about some personal issue to another person, it's kept confidential. Un aspecto que significa sentirse segura o seguro es que cuando tú te abres de forma confidencial con alguien, te abres emocionalmente con alguien, esto permanece confidencial. And I would suggest definitely that has to be part of the code of ethics. Yo sugeriría que esto debe ser parte de los códigos de ética. If someone has a problem, then that problem is not publicized. Si alguien tiene un problema, entonces ese problema no es publicitado, no es expuesto. And we can feel safe exposing that problem to the leaders without any fear that there'll be any negative consequences, such as being kicked out of the community or being made shamed in the community, to being shamed by other members. Esto nos va a hacer sentir seguros y seguras de que podemos abrir nuestro corazón hacia los líderes y que esto no va a ser ni publicitado ni tampoco se nos va a sacar de la comunidad, alejar de la comunidad por este tipo de problemas. No vamos a ser juzgados por aquello. Okay, so I want to go back. We didn't really cover mission and vision. We covered values. I want to talk a little bit about mission. Entonces cubrimos bastante de los valores, pero no cubrimos suficiente misión y visión, así que me gustaría cubrir ahora misión. In some models, mission means why you exist. In some models, missions mean what you do to achieve your goal. So I think in ISKCON, we use mission as why you exist. So I'll use it as why. Entonces, en algunos modelos, la misión significa por qué es que tú existes como comunidad, y en otros modelos, qué es lo que tú haces para alcanzar ciertas metas. En ISKCON en general ocupamos más el primero, el por qué. Yeah. Why did you create Datri? Like, what's the why? What's the purpose of it? Why does it even exist? ¿Cuál es el significado, por ejemplo, de crear Dhatri? ¿Cuál es el propósito por detrás? ¿Por qué es que existe en primera instancia? Now, I've seen some mission statements before that do state the purpose of why the organization exists, but they state it in a way where it's not very inspiring. Entonces yo muchas veces he visto ciertos estatutos de misión que crean las personas o las comunidades, pero que no son muy inspiradores al leerse. Have you ever read a mission statement like that where you read it and you think, okay, that's what the group does, but there's no feeling there, there's no inspiration, it doesn't sound like something you want to really be part of? ¿Les ha pasado que han leído el como estatuto de misión de alguna comunidad o organización y que al leerlo dicen, sí, está bien, pero no me inspira mucho a ser parte de esto? Like for an example, you ask someone who's a teacher, what do? And they say, well, I teach kids how to read. Entonces, por ejemplo, yo le pregunto a un profesor, entonces, ¿qué es lo que haces? El profesor te va a decir, bueno, yo le enseño a niños y a niñas a aprender a leer. And you ask another teacher, what do you do? And the teacher says, I'm changing the world. Ya, y le preguntas a otro y él te responde, bueno, yo estoy cambiando el mundo. Why does she say that? Because these kids potentially can make the world better, and she's playing a part in making that happen. So it's, Entonces, but you're still teaching them to read. It's the same thing.
but it's housed in a different way. Entonces, ¿por qué ella diría esto de cambiar el mundo? Bueno, le está enseñando a niñas y a niños que potencialmente en el futuro tienen la capacidad de cambiarlo y ella es parte de esto. Pero también le está enseñando a leer. El cómo se expone, cómo se presenta esto es lo que cambia. So, let's say I had a little card and I had a community, and on the card it had the mission. And I was looking for people to join that community. Entonces, What would I need to put on that card that people would read that and go, wow, that's what I'm looking for. That's what I want to be part of. uno puede pensar en como tarjetitas de presentación donde está establecido la misión. ¿Qué es lo que pondrían ahí para invitar a las personas a esta comunidad? ¿Qué escribirían para que las personas al recibir esta invitación digan, wow, yo quiero ser parte de esto? You know, like people are looking for an alternative to a materialistic way of life. Entonces quizás hay personas que están buscando por una alternativa de la vida, la forma de vida materialista. They understand the problems in the world. They want to contribute to making the world better. Entienden los problemas del mundo y quieren contribuir a hacer de este un mundo mejor. And they want to work on themselves. They want to be better themselves. Y quieren trabajar en sí mismas y ser mejores para sí mismas. They want to save the earth from ecological disaster. Quieren salvar a la tierra de desastres ecológicos. They want honest leaders. Quieren líderes honestos y honestas. They want us to be stewards of the land so that we can grow healthy organic food for everybody. Quieren que cultivemos la tierra para que de esa forma el alimento sea orgánico y saludable para todas y todos. So if you formed a mission statement that was so well written, any person in that niche would read that and say, wow, that's what I'm into. I really like this. Entonces, si es que ustedes construyen un estamento de misión que esté bien escrito y bien desarrollado, cualquier persona de este nicho que acabo de mencionar, a la cual ustedes lleguen, deberían decir, wow, esto me gusta mucho y quiero ser parte de esto. I have two stories that really help you with understanding this. Tengo dos historias que les puedo contar que les van a ayudar mucho a entender esto. Martin Luther King was an amazingly inspired civil rights leader. He inspired, you know, huge marches, gathered hundreds of thousands of people. Martin Luther King era un líder muy inspirador. Él movilizó a cientos de miles de personas para marchar. So listen to what I'm going to say now. It's so interesting and important for us. Entonces lo que les voy a decir ahora es muy importante y relevante para nosotros. Ahora, What he was saying was not convincing people of something, but it was resonating with something they already believed. And that's why they came out, because they already believed it. entonces lo que él estaba diciendo no era para convencer a las personas de algo. Lo que él decía era algo que resonaba con lo que las personas ya creían y que creaba, por lo tanto, que ellas se pudieran mover por esto, por lo cual ya resonaban. So everything he said, they said, yes, that's what I believe. Entonces todo lo que él decía, las personas decían, sí, eso es lo que creo. So they weren't saying, I agree with you. They were saying, I agree with me. Entonces estas personas no decían, sí, estoy de acuerdo contigo. Estas personas decían, sí, estoy de acuerdo conmigo. Have you ever heard a devotee come up with some idea for a program and you're thinking, I always thought we should do that. Then you get inspired because it's like your Entonces, idea. ¿no les ha pasado que alguien, una devota, un devoto viene y dice, deberíamos hacer esto con un programa y ustedes dicen, sí, eso es lo mismo que yo quería hacer? Es como es la misma idea que yo ya tenía. But what we see a lot is often the leader comes up and says, this is what we're going to do. And everybody sits there and thinks, I don't want to do that. I'm not inspired to do that. He's inspired, but nobody else wants to do it. Y lo que muchas veces sucede es que un líder llega con una idea y dice, vamos a hacer este programa, y las demás personas dicen, no me gusta. That's No. why if
if you go to a temple or a center and people aren't inspired, it's usually because either they have no vision or the vision of the leader is not the vision of the community. It's just his vision and nobody's really that inspired by it. Entonces, lo que pasa a veces cuando uno va a templos y por qué no hay inspiración es porque o bien no han construido una misión que sea inspiradora, o bien solamente está la inspiración del líder, que es el único que está inspirado, pero nada más, a nadie más le inspira lo que está haciendo esa persona. So the mission is why we exist. And the why Entonces, la is misión the why gives inspiration. es el por qué hacemos esto. El por qué es lo que nos da la inspiración. If the why reflects what's in the heart of everyone in your community, then it will be inspiring. Si el por qué refleja aquello que está en el corazón de los miembros de la comunidad, entonces esa comunidad va a estar inspirada. So you want to create vision. I mean, you probably already have vision, but if you want to expand your vision, get more participation. So it's a vision of the community, not just the vision of a couple people that others are not inspired by. Entonces, si es que quieres crear una misión que sea inspiradora, entonces crea participación para que así no sea solo la misión de las personas que están a cargo, sino que sea la misión de todas las personas que componen esta comunidad. Then, that's number one. If you can Ese do es número that, uno. número uno. Segundo. And Número number dos, two, segunda goes forever. Y este va por siempre, el segundo va por siempre. Yeah, eternal. You have to keep that vision. That vision that inspired the organization. You have to keep that. Everyone in the organization has to know why that organization exists. 100 years from now, they have to be connected with that. Otherwise, it loses its mission. Esta visión debe mantenerse por siempre, permanentemente, de tal forma que después de 800 años, las personas que estén en esta comunidad sigan teniendo la misma misión que desde el comienzo. So Vishwanath, you have a vision, and Datri comes together with the people you work with, and everyone's inspired. And 100 years from now, you reincarnate and take birth again, and you come, and it's completely different. They had no idea why it was created. Entonces, Vishwanath, quizás tú tienes esta misión y esta visión de cómo es Dhatri y todo lo que significa y qué es lo que quieren lograr y por qué existe. Y después de 800 años tú te moriste y luego vuelves a reencarnar y te encuentras con que es todo completamente distinto y nadie tiene idea del por qué existía esta comunidad en primer lugar. So Steve Jobs started Apple, but Steve Jobs was hard to get along with. And so he was actually fired because it became a public company. And they actually fired, even though he founded it, they fired him. Entonces, Steve Jobs creó Apple, pero él no era muy fácil de llevar, entonces a él lo echaron de la compañía. The company did really bad after they fired him. So then they brought him back to save the company. A la compañía le empezó a ir muy mal cuando lo echaron, por lo tanto lo trajeron de vuelta para salvar la compañía. And when he came back, he found Apple was just like every other computer company. Entonces cuando él volvió, él se dio cuenta de que Apple estaba haciendo como cualquier otra compañía computacional. They'd sell computers, and all the computers were the same. They'd sell printers, and all the printers were the same. Every company was just selling the same thing. Vendían computadores y todas las otras compañías estaban vendiendo los mismos computadores, vendían impresoras y eran todas iguales, entonces todas las compañías estaban haciendo exactamente lo mismo. And you know now Apple they have the MacBook, Mac Air, the iMac, the iPad, and the iPhone. I think they have 5, they have different varieties, but basically they have 5 products, right? Entonces, Mac ahora tiene como 5 productos, ¿no? El Mac, el MacBook Air, el MacBook Pro, el iPad, el iPhone. What else?
iMac, yeah. So no, basically they have laptop, desktop, iPad. It really only have 4. But when Steve Jobs came back, they had 100 products, 100 different Entonces, products. en realidad son como 4 productos actualmente, pero cuando Steve Jobs llegó tenían como 100 productos distintos. And he said the reason Apple failed is because they disconnected from the reason I started it. And they were just, I didn't start it to become another computer company. I started it to create products that would change the way we do things, change the way we get music, or change the way we do everything. Entonces, Steve Jobs dijo cuando volvió que Apple estaba fallando porque habían cambiado completamente la razón por la cual él había creado Apple. Ellos se habían convertido en cualquier otra empresa para vender computadores y cosas Basically, así. change the world, products that could change the world, the way we want. Cuando él lo que quería hacer era crear productos que pudieran cambiar el mundo. Yeah, I forgot about the iPod, the little, Se me I olvidó don't know el if they iPod. make them anymore, the little iPod, yeah. The iPod changed the way we get music. So that was his idea. We'll do something that'll change. El iPod, por ejemplo, cambió la forma en la que estábamos escuchando la música, cambió completamente el mundo de cómo escuchábamos la música. And then, of course, the iPhone changed everything. Y el iPhone cambió todo también de cómo hablábamos por teléfono. So he got rid of all those products and only kept 5. And then he made, again, Apple a success because he went back to the original purpose. Entonces él soltó, sacó todos estos extra productos que estaban creando, estos extras computadores, y solo dejó estos 4 o 5 productos y cambió completamente la industria. You have to be smart enough to figure out how to create a culture and maintain it. So when you come back in your next birth and join Datri again, it's exactly the way you left it when you left your body. Entonces tienes que crear una misión que sea completamente sostenible para que de esa forma cuando mueras y vuelvas a reencarnar y vuelvas a Datri, Datri siga teniendo la misma misión que cuando te fuiste. So your mission is why we exist. We're going to change the world. Entonces la misión es el por qué existimos. Ok, vamos a cambiar el mundo. Then your vision is, okay, practically, what are we going to do? What are the steps we're going to take to do that? Tu visión es, bueno, prácticamente entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser los pasos que vamos a tomar? And then your values is the culture, is the values you use in order to do that. Y los valores serán la cultura, los valores que vas a tomar para llegar a eso. Like when someone comes to your programs, what are the values? What's the culture that what will they feel when they come there? That's your culture. You know, what people say I feel, Entonces, that's your culture. cuando una persona va a uno de vuestros programas, entonces, ¿qué sienten esas personas cuando llegan? Eso es la cultura que está desarrollada y esos son los valores. A really good exercise you can do is you sit down together and discuss what do we want people to feel when they come to Datri? What do we want them to experience? Entonces, un gran ejercicio que pueden hacer es sentarse juntas y juntos a conversar y plantearse qué es lo que queremos que las personas sientan cuando llegan, por ejemplo, a Datri. And then the second question is, what do we think they are experiencing? And you want to get both of them to be the same. And wherever it's not the same, you figure out what do we have to do to make them both the same. Entonces, y la otra pregunta que se deben hacer es qué creemos que están sintiendo cuando lo hacen, cuando llegan a un programa, y por lo tanto comparamos y vemos qué tan cercano están estas dos realidades y qué tenemos que hacer para que se acerquen. I've said a lot, but I want to say a few more things. He dicho bastante, pero quiero decir un par de cositas más. This could be a whole book, for sure. Y esto puede ser un libro completo más, aparte. But a very important qualification for any member of a community is to be solution oriented. And I'll Entonces, explain what that means.
gran cualificación, gran cualidad que deben tener todos los miembros de la comunidad es ser orientadas para las soluciones. That means we all take responsibility for whatever problems they are and trying to make them better, as opposed to just complaining about the problem. Entonces, eso significa que nos volvemos responsables de solucionar las cosas y volverlas mejor en vez de estar enfocados simplemente en el problema. We complain about problems for two reasons. It makes us feel good and it's easy. Nos quejamos, nos enfocamos en quejarnos porque, por dos razones. Una, porque, which one were the both? Sorry, I lost you there. Makes us feel good Te hace sentir bien, and it's easy to do. te hace sentir bien, uno, y es más fácil de hacer, el quejarte, dos. And feel good means it makes us feel better. Que se siente bien es que te hace sentir mejor. But what Prabhupada wanted us to do is when we saw a problem, roll up your sleeves and do something to solve Entonces, it instead of complaining about it. Prabhupada lo que quería que hiciéramos es que cuando viésemos un problema, nos subiéramos las mangas y los tratásemos de resolver en vez de estar quejándonos por aquello. In one company, they have a culture. En una compañía tiene cultura. Let's say Kashori Mani has a responsibility, but she's having a difficulty doing it well. So in that company, the culture is it's everyone's responsibility. So if she can't do it on her own, it becomes everyone's responsibility to help her. Rather than saying, Kashori Mani is useless. She can't do anything right. Let's go Entonces en una compañía tienen el valor de que, por ejemplo, Kishori Mani tiene una responsabilidad y por ciertos problemas no lo está pudiendo hacer bien. Entonces la compañía toma la idea de que esto es responsabilidad de todas y todos de ayudar porque lo que ella hace afecta a la compañía entera. Entonces en vez de la apoyan, en vez de simplemente sacarla y decir, nada, Kishori Mani es súper inútil, hay que tirarla por la ventana. So if you want to create that kind of culture, you have to articulate it. You have to be clear. This is the culture we want. Entonces, si queremos crear este tipo de cultura, tenemos que articularla de forma clara, de forma explícita. Esto es lo que queremos. And then you have to discuss how we're going to create it, what we have to do to create it. Y luego se debe discutir cómo se va a crear, qué es lo que vamos a hacer. Like for example, Por ejemplo, si ustedes quieren, you want, quieres, si quiero, quiero. quieren Una cultura de appreciación. de aprecio. What is it called? Aprecio. Aprecio. You could, let's say once a month. Pueden, por ejemplo, una vez al mes. Once a month, you have a meeting with your community. Tener una reunión con la comunidad. And for like the first 15 minutes, you all just walk around and appreciate one another. Y en los primeros 15 minutos simplemente caminan por ahí y se aprecian uno al otro. And like I said, you have a board where you can write down anything you appreciate about anybody. You have to do physical things to keep that in the culture. You have to keep doing it to instill it in the culture. Y entonces hay que hacer cosas prácticas, físicas. Por ejemplo, pueden tener la pizarra, ir anotando cositas de aprecio hacia el otro, hacia la otra. Hay que hacer cosas prácticas, físicas, para que esto se lleve a cabo. But once you do that, una vez que haces esto, how do you say good news? Las buenas noticias. Noticias? News, noticias. Buenos noticias. The good news is when new people come, they'll automatically take up that culture because that's when you come to a culture, you just become part of that. So they didn't have to create it, you created it,
and they just naturally will start appreciating, and they will not find fault because nobody else is finding fault. Everyone else is appreciating. Las buenas noticias es que cuando tú creas un tipo de cultura de esta forma, entonces todas las personas que llegan después simplemente tienen que entrar en ella, no hay que forzar nada. Ellas van a tomar esta cultura de aprecio donde las personas no están buscando faltas constantemente porque ya está establecida. Here's a, because that's a problem. Sometimes you join a community and you become more critical than you were before you were in the community because everybody's criticizing. Porque ese es un problema. Muchas veces te vuelves más crítico de lo que eras antes porque en la comunidad todos están criticando. There's another problem. Ese es otro problema. We should create communities so whoever comes in the community becomes better, a better person, better devotee, a better spiritualist, just become better. Entonces, ese es otro punto fundamental, que cada persona que llega a la comunidad debe volverse mejor, mejor devota, mejor devoto, mejor espiritualista, mejor persona, mejor. So have you ever seen a community in which a person joins and in some ways they become worse? They lose some self-confidence, they're made to think something's wrong with them. That's the worst thing you can do to somebody. Entonces, han visto comunidades donde las personas que entran en ella en realidad se vuelven peor, pierden autoconfianza, pierden coraje, en fin, eso es lo peor que tú puedes hacer con una comunidad. So I join a community, and in that community they say, well, certain kinds of people are just stupid. And you happen to be that certain kind of person they're talking about. After a while, you might start believing it. And then once you believe it, you'll start acting like you're stupid. Entonces yo entro a un tipo de comunidad donde dicen, bueno, en realidad la mayor parte de las personas son bastante estúpidas y tú justo eres uno de ese tipo de personas y tú te crees eso de tanto escucharlo que finalmente comienzas a aceptarlo en ti. That's happened before. Eso ha sucedido antes. Yeah. So that's the importance of culture. You can prevent those problems. Así que esta es la importancia de la cultura y es que puedes prevenir estas cosas de que sucedan. You know what I think about when I think of culture, I think of creating a culture that when people learn about that community, it's so nice, it's so enriching, they just want to be part of it. Entonces, cuando yo pienso en cultura, pienso en aquello que cuando las personas escuchan acerca de esto, es tan rico, es tan agradable, que quieren ser inmediatamente parte de aquello. So that's part of how you want to brand yourself. How do you want people to feel? What do you want people to experience? What do you want people to become? That's how you brand yourself. Entonces, what así es happens como when you become construyes part of this community. Yeah. una marca, entre comillas, de ti mismo. Cómo se sienten las personas, qué es lo que construyes para cómo las personas se crean a sí mismas, cómo se sienten, en fin. Es parte de cómo tú creas tu, entre comillas, marca. Then once that's clear, then you monitor your community and seeing, is this actually happening? Are people becoming better? Are they becoming more grounded, more successful, more advanced spiritually? Una vez que tú creas esto, entonces tú tienes que monitorear que esto efectivamente se esté llevando a cabo. ¿Cómo es que las personas se están volviendo mejores? ¿Qué tan establecidas están las personas en la comunidad? Etcétera. So those were my seeds. Así que esas son mis semillas. Now go home and water them. Ahora vuelvan a casa y riéguenlas. Figure out how to water them. Make it happen. Cuestiónense cómo regarlas y hagan que suceda. You know what I think often? Lo que pienso regularmente, If I met somebody who had Si yo me interested in spiritual life, si yo me encuentro con alguien que esté interesada en la vida espiritual and I wanted to invite them somewhere where they could learn more
and cultivate their spiritual life, what would that place look like? You know, an imaginary place I could take. What would I want it to be like? Y yo quisiera que esta persona, quisiera invitarla a un lugar donde va a crecer espiritualmente, va a avanzar. ¿Cómo yo imaginar cómo sería ese lugar? Quiero visualizar cómo sería tal lugar. That if I know that if they go there, they'll be nurtured, they'll have a good experience, they'll want to come back, they'll make friends. So that's what I conceive in my mind. And I think, well, just create that in reality, what you envision in your mind as the ideal place for people. Entonces este lugar lo tengo que visualizar, el lugar donde estas personas van a ser nutridas, van a ser contenidas, se les va a apoyar en su proceso espiritual. Tengo que visualizar ese lugar y eso es lo que quiero construir. We have a little joke we were making in a class. Tenemos un chiste que estábamos haciendo en una clase. You know, you've created this culture and people are really doing well. Entonces tú creaste esta cultura y la gente lo está haciendo bastante bien. And you invite a senior devotee to come and speak to them. E invitas a un devoto mayor para que hable con estas personas. And he says, practically everything he says is the exact opposite of what your culture stands for. Y prácticamente todo lo que dice este devoto mayor es justamente lo opuesto de lo que tu cultura está estableciendo. And I think many of us have seen this happen. Y yo creo que muchos de nosotros hemos visto esto suceder. So when you have a culture, you have to communicate that culture to everyone who interacts with your culture. Like, this is our Entonces, culture, this is how we do things, and so forth. Cuando tienes la cultura, entonces tú tienes que comunicar con todas las personas que vayan a interactuar con la comunidad. Esta es la cultura, esto es lo que hacemos, esto es lo que no. Correcto? Correcto. Yeah. All Thank right, you. what do we do? Thank you so much. We are so happy to hear all of your teachings. We want to know if you have 5 minutes to a question. Okay. Entonces Kishori está agradeciéndole a Maharaj y le está preguntando si hay algún pequeño espacio para algunas preguntitas. Who has the question? Nicole? Just a second. Sí. Hola, Hare Krishna Maharaj. Where are you? What's your name? Who? Nicole. Nice to meet you. Hare Krishna. I'm here, Hare Un gusto Krishna. conocerte. I've been no, in I'm Datri looking for when you go to Datri too. I you. work. Nicole, yeah. Yes. Voy a hacer la pregunta en español, Vish, si prefieres, Bueno, para que lo traduzcas. ¿Qué pasa cuando uno va a una comunidad y empieza a observar que esa comunidad está dejando los valores de lado y se empieza a sentir violentado, desplazado, o empieza a ver como ese tipo de situaciones que pasa en la comunidad con algunos miembros de esa comunidad? ¿Y de qué forma podemos actuar nosotros? ¿Onda alejarnos de principio o bien hablar con los líderes y darles nuestra opinión? Esa es mi pregunta. what happens when you go to a community that has lost their mission or values, and the behavior in the community, it creates violence, and in the community you feel bad. So what should we do? We should just avoid that kind of community and get out of it, or we should talk with the leaders and see if we can contribute to them. How should be? Yeah, start by conversation and see where that takes you. Primero comienza con la conversación y observa hacia dónde eso te lleva. And if you're not satisfied with the leaders' response, you can always take it to the GBC. Y si no estás de acuerdo con la respuesta de los líderes, puedes llevarlo directamente al GBC.
That's the general policy, but the leader may not appreciate that. Esa es la política general, pero lo más probable es que el líder a cargo no esté muy contento con eso. And if you don't feel that you fit well in that community, then you have to find a community that you fit well in. Y si en última instancia sientes que no entras bien en esta comunidad, entonces tienes que encontrar una comunidad en donde sí lo hagas. Thank you. General question and a general answer. Yes, thank you, Maharaj. Una pregunta general a una respuesta general. Because I don't know details. Porque no And- conozco los detalles, ¿no? But sometimes things change over time. So they're not good, A veces, but people change. They change the way they're thinking. New leaders come. So things could also change. And you just have to wait. a veces las cosas pueden cambiar en el tiempo, no siempre necesariamente van a permanecer iguales. Quizás los líderes van cambiando y las cosas se ponen mejor después con el tiempo. I think what a lot of devotees do is, they understand this is how this community is. And so they decide how to fit into that community or how not to fit in based on not trying to change it because they know they can't change it, but just based on understanding this is how it is and then deciding how they want to interact with it. Y a veces algunas personas simplemente van a establecerse en la comunidad entendiendo cómo esta funciona, quizás no están de acuerdo con todo, pero entienden que así funciona y van a estar satisfechas con esto. Yes. What can you do? ¿Qué puedes hacer, no? There is another question. Kishori, creo que Jagat levantó la mano y luego la quita en el chat. Entonces, Jagat. Sí, por favor. Ahora está con audio. Hare Krishna, thank you for your wonderful words. Who's speaking? Jagat Guru Das. Jagadguru Haribol. Joy. So my question is, when you spoke about Martin Luther King, you said that... Spoke about what? When I spoke about Martin what? Luther King. Yeah, Martin Luther King. Let me check my microphone more closer. Yeah. You said that it's important invite the members to build the mission statement. Yeah. But my idea is that before to create a community, you should to have this mission statement previously. So this is my question. The order is. Yeah. Let translate the. Yeah, yeah. Sí, Jagat, traduce tú mismo. La pregunta era, él mencionó que es importante crear participación de los miembros de la comunidad en la creación de la misión, pero por otro lado yo tengo la idea de como cuando uno crea la comunidad, antes de invitar a miembros incluso, ya tienes que tener la misión. Entonces no entendí bien cuál es el orden en ese caso. You run the risk of creating a mission that no one will want to participate in. Tú puedes correr el riesgo de crear una misión para una comunidad de la cual finalmente nadie quiera participar. Now, if you've talked to a lot of devotees and you understand what's in their minds and hearts, and then you create a mission, it's going to reflect what most devotees want. So then it'll work. Ahora, puede ser que tú has hablado con muchas devotas y devotos en el tiempo y conoces a través de tu misión, estás reflejando lo que estas personas quieren, entonces eso puede funcionar, porque estás reflejando lo que estas personas quieren. You know, when people participate in creating a vision, then they participate in making the vision a reality. But if you create in making the vision,
and the others aren't into it, then they feel like they're just serving your interest and they're not as inspired. Entonces, cuando tú creas una misión sin realizar esta participación de todas las demás personas, y tú puedes crear una misión pensando que estás reflejando lo que estas personas sienten, quizás estas personas no se sienten reflejadas y no se sientan parte de esta comunidad. Let me explain it in a different way. Lo voy a explicar de una forma distinta. When I'm engaging people, Cuando yo estoy ocupando personas, I don't always engage them exactly the way I want them to engage, but I try to find I try to understand what they like to do. entonces no siempre las ocupo en la forma en que a ellas les gustaría que fueran ocupadas. Can you repeat the last part, Maharaj? That I lost you there. I usually understand what people like to do rather than just what I need them to do. Generalmente yo entiendo lo que a las personas les gustaría hacer, más allá de lo que a mí me gustaría que ellas hicieran. So if they're doing something that they like to do, they're inspired to do, it's completely different than I just ask them, would you do this? And they don't. It's not their nature. They don't really like it. They're not really inspired. Entonces, si You estas don't personas... know, your community dies that way. It's just everybody's doing things that aren't inspiring. And the Entonces, vision's si not inspiring. la persona está haciendo lo que realmente le gusta y para lo que se siente inspirada, es muy distinto a yo simplemente decirle que haga algo que en última instancia quizás no le interesa o no está inspirada a hacer. Esa es la forma, de hecho, en la que las comunidades se secan, cuando las personas no están interesadas o inspiradas en hacer cosas. I had a problem. Jagaguru, I had a problem in one place I went. We created a vision. We created a vision. Yo tuve un problema en un lugar al que visité y creamos una visión. The problem was we created a good vision. El problema fue que creamos una buena visión. Because the temple didn't have a vision. So everyone was, oh, I want to work with you. And I was afraid everyone was going to leave the temple and work with me because I had a vision that was inspiring people. Entonces, en el templo no había una visión como esta. Entonces, a mí me asusté porque todas las personas empezaron a dejar el templo y empezaron a decir como, oh, yo quiero trabajar en esto. Estaba siendo inspirador. Have you seen that? ¿Has visto esto? Yeah. So, there's obviously there's some balance there. Entonces hay algo por supuesto hay balance en esto. You have some general idea, you have some vision. Tienes una idea general, una visión. My experience is if you're a really good leader, the vision you come up with will be the vision that's already in everyone's heart, so it'll automatically resonate. Mi visión es que si tú eres de verdad un buen líder, entonces tu misión, la misión que tú construyas, va a realmente resonar con lo que está en el corazón de los otros miembros de la comunidad. And then you'll just, with the group, tweak it, clarify it, bring it into action. Y luego con el grupo tú conversas los detalles, la afinas y ven cómo llevarla a cabo. But what I found is what's sustainable is a vision in which the most people participate in creating, because they'll all stay with it year after year after year, because it's their vision. It's not your vision forced on them. That's very important. Entonces lo que yo he visto es que se requiere para que sea sustentable que sea una visión de cada una, que haya participación, para que de esa forma las personas se queden, no porque tú les estás imponiendo tu visión, sino porque es su propia visión. But if you're like Martin Luther King, your vision will resonate with everybody because it's their vision. Si tú eres alguien como Martin Luther King, vas a ser exitoso automáticamente porque tu visión va a resonar con toda la de las otras personas.
you know, like devotees, we're working in the city or we're going to school, and we're always feeling, well, wouldn't it be nice if we had our own company and we lived off the land and nobody had to engage in society? We all feel that. So if somebody actually comes up with a practical vision to manifest that and have the resources and money, everybody would say, I want to be part of that. Entonces, es como los devotos y devotas están yendo a trabajar en la ciudad y tienen que vivir ahí, y quizás de repente les resuena el ir a vivirse fuera de la ciudad, y justo un devoto tiene los recursos, o una devota, y la visión para construir este proyecto, entonces a todos les va a resonar y van a querer participar de aquello. Okay. There good. was a Está question. bien. There was a question in the chat. I think Okay. I'm not sure, Sherry, if it's the last one, maybe, to not taking your time. Have other program next. Yeah. I already knew it was going to go longer. I already planned for that. Thank you, Maharaj. Chat. We have another question in the chat. Yeah, ¿Qué tan so- importante es tener asistencia psicológica? That one? Is when No, Um, before that. Gita. One Gita is before. asking. Gita is asking, what can we do when the new members get like attached to someone in charge for some programs, and then maybe they don't feel to do other programs in the same community with other people in charge. So sometimes you see that there are different heads in the same community, but some new people get attached to just one of them, and they don't want to go to participate in other parts of the community because it's not their leader in specific. So how to deal with that? Why are they attached to? Are you talking about in the same center or the same city? Let's say, for example, Kishore Mani is doing the Bhagavad Gita class Thursday, and I'm doing Mhm. Bhagavad Gita class in the Mondays. So everyone wants to go to Kishore class, and no one wants to go to the, for example, mine class. So Yeah. how to deal with that, with new people especially? Give a better class. Dice, la pregunta, voy a traducir la pregunta primero. La pregunta es qué hacer cuando las personas se sienten muy apegadas a una sola cabeza de liderato. Entonces, por ejemplo, le puse el ejemplo de quizás la Kishori da las clases los jueves, yo la doy los lunes, y en general todos van a la clase de la Kishori y nadie va a la mía. Entonces, ¿qué hacer con ese tipo de cosas? Maharaj responde, empieza a dar mejores clases. Find out why everyone's going to her class and no one's coming to your class. Empieza a buscar qué es lo que hace que la mayoría de las personas quieran ir a su clase en vez de la tuya. This is kind of a natural phenomenon that people Este es un fenómeno find specific teachers. Yeah. muy natural, donde las personas se apegan con sus profesores. Then it may be that some of the teachers are just not as qualified. Quizás las otras personas no son tan cualificadas. What other reason could it be? ¿Qué otra razón puede haber? They I don't think like you? Gita's- They don't que no like te you? gusta. I think Gita's question, it has to be with one or two or three people cannot do everything. So how to expand the leadership? Oh, yeah. Yeah, training, apprenticeship, give responsibility. Dice, porque yo le dije que la pregunta de la Gita estaba implícita la idea de que una o dos personas no pueden hacer todo. Entonces, ¿cómo You hacer para wanna- expandirlo? Y Maharaj dice con enseñanza, con tutoría, entrenamiento. You know, it's a really good idea. ¿Saben cuál es una buena idea? I learned this from another organization. Yo aprendí esto de otra organización. You create a course Creas un curso
and then you teach people how to teach the course. Y luego le enseñas a las personas cómo enseñar el curso. And the course is so effective that no matter who teaches it, if they teach it right, they'll all get the same results. Y el curso es tan efectivo que da lo mismo que lo enseñe, siempre va a otorgar los mismos resultados. So the teacher just has to follow the course curriculum, do the exercises, ask the questions, teach the material, which is easy to teach. And the new teacher will get the same result as the senior teacher. Entonces, lo que tiene que hacer simplemente la persona nueva, el profesor nuevo, por ejemplo, que va a enseñar este curso, es simplemente seguir el currículum. Entonces, ver cuándo son, qué materia se entrega cuándo, cuáles son los materiales que se van a entregar, en fin. Y el resultado va a ser exactamente el mismo de cuando lo enseña el profesor mayor. And the other thing that's great about that is you can take the course out and you can find a group of people and teach them. And then as you're teaching new people, eventually the new people can be trained to teach the course. So you keep expanding your number of teachers, and it doesn't have to be taught in a center. It can be taught in people's homes. Entonces, este curso luego lo puedes sacar y llevarlo a otras personas, y así esas otras personas se pueden entrenar para enseñar ese mismo curso en otros lugares y no necesariamente tienen que quedarse encerrados en la misma comunidad, y de esta forma se va expandiendo a otros lugares, a otras casas. That's an excellent idea. Eso es una excelente idea. In fact, I believe De hecho, yo creo that if this is done correctly, a younger person with this course could be more successful than an older, more experienced devotee without the course. Yo creo que si esto se lleva a cabo con éxito, entonces una persona más joven que tome este curso y que lo empiece a enseñar va a ser más exitosa que esta persona mayor que creó el curso. Interesting to meditate Muy on. interesante. Y es muy interesante meditar en esto. See? Yes. Ahora, finito. No Thank you más. so much. No Thank you so más. much. Was Yes. Más wonderful. otra vez. Otra vez. Para otra vez, dice. It will be wonderful. Yo Maharaj. puedo más otra vez. I can't, no, do more. Yo lo puedo hacer de nuevo otra vez. Otra vez. Ahora Thank- no. Otra vez. Thank you so much, Maharaj. We really appreciate you give us your knowledge and time. Now you meet together and discuss all these things. Así que ahora nos tenemos que juntar y conversar acerca de estas cosas. Then what we should do is meet with once you do this, then we should just meet with the leaders and discuss it and see if I Y can una vez help. que esto se hace, luego nos podemos juntar con los líderes y ver cómo puedo ayudar. Wonderful. Thank you We are very so grateful, Mark. Thank you so much. Thank you. You're welcome. Maharaj. You're welcome. Hare Krishna. Jai much. Hare Prabhupada. Jai. Nityananda. Krishna. Thank you. Jai Sri Krishna. Gracias a todos. Muchas gracias. Gauranga. Anita, See you all next time. Nos See vemos you. We have kirtan on my Facebook page. We have kirtan in a half hour. If you want to Yes, come. we share in the chat the link to your page. So Okay. En la página web de Maharaj van a transmitir en media horita más un kirtan, así que el link se compartió recién. Quienes quieran pueden entrar por ahí. you. Bueno. gracias. Hare Krishna. Thank you. Jai Thank you so Prabhupada. much. Hare Krishna, Maharaj. Hare Krishna. Hare Bol.